Bienvenidos todos a un estudio más de las Escrituras. Les saluda el predicador Selvin y el tema de hoy es unitarismo, postura bíblica. Estadísticamente, la Trinidad no cuadra. Los autores bíblicos no parecen estar trabajando desde el marco del trinitarismo, pero sí parecen estar trabajando desde el marco del unitarismo. Y esto se puede ver con bastante claridad. La Trinidad en la creencia, o digo, la Trinidad es la creencia de que Dios está compuesto de tres personas en una esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son coeternos, coiguales y se diferencian en sus roles, pero todos tienen la esencia divina. Esta es la declaración que hacen los trinitarios, ¿verdad? Basado en los concilios que se llevaron a cabo hace muchos siglos atrás. Estas son sus declaraciones. Esta definición es importante a medida que avanzamos porque Dios en el trinitarismo es plural y está compuesto de tres personas. Así que tengan esto en cuenta a medida que avanzamos. Estadísticamente, esta no es la comprensión de Dios que los autores bíblicos parecen tener. Ahora, muchos eruditos creen que la Trinidad fue revelada entre los testamentos, es decir, en la persona de Jesucristo. Ahí es cuando se reveló la Trinidad según interpretan ellos. Cuando digo entre testamentos, significa que en el libro de Malaquías no está la Trinidad, sino que entre Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento hay una transición de conocimiento. Esto es lo que el trinitarismo predica, que fue un conocimiento gradual que Dios fue dando. Dios se mostró como el Padre, luego Dios se mostró como el Hijo y luego se muestra como el Espíritu Santo. Eso es más que todo la posición trinitaria. El Padre ha sido llamado Dios aproximadamente el 97% de las veces. Ahora noten, Jesús ha sido llamado Dios aproximadamente el 1% de las veces. ¿Notan ustedes esto? O sea, el Padre tiene el 97% contra el 1% de Jesús. Aquí solo estoy considerando que si tuviéramos 100 versículos con la palabra Dios, 97 serían para el Padre y uno para Jesús. ¿Por qué digo uno para Jesús? Vamos a ver. ¿Dónde está estas declaraciones? Ellos dicen que una de esas veces es en Juan 20:28 y Hebreos 1:8. Son los únicos versículos donde se le nombra a Jesús Dios. Yo no interpreto esos pasajes de esa manera, pero entiendo que alguien podría decir, sí, a Jesús se le llama Dios aquí, pero eso es quizás el 1% de los versículos del Nuevo Testamento. Ahora noten, el Espíritu Santo es llamado Dios quizás en un 2% de los versículos. Por ejemplo, en Primera de Corintios 3, versículo 16, ustedes lo pueden leer, que hay una referencia a Dios y hay una referencia al Espíritu Santo, y ese es uno de los textos que se usa para decir que el Espíritu Santo es Dios, pero no en el concepto bíblico, sino en el concepto trinitario, que es otra persona de la Trinidad que es llamada Dios. Pero noten, tenemos el 97% de las veces que la palabra Dios está en el Nuevo Testamento, 97 veces es para el Padre, 1% es para Jesús y el otro 2% es para el Espíritu Santo. O sea que Dios es 97
veces Dios contra 2 veces el Espíritu Santo y 1% Jesucristo. Ahora noten otros textos que son usados para decir que el Espíritu Santo es Dios en el concepto trinitario. Esto está en Hechos capítulo 5, versículo 3 y al versículo 5. Hay algunos lugares donde el Espíritu Santo es llamado Dios. Ahora, el unitarismo explica que Dios es solo el Padre y que el Espíritu es parte de Dios y que el Hijo, hablando de Jesús, es el Mesías, un humano. Pero el trinitarismo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. ¿Cuál explicación se ajusta mejor a estos datos? Tomando en cuenta que el 97% de las veces al Padre se le llama Dios. Y la segunda línea de evidencia es que solo el término Dios y Padre se utiliza en el Nuevo Testamento. No existe el término Dios Hijo ni Dios el Espíritu Santo. ¿Notan? Es una diferencia abismal entre el unitarismo bíblico y el trinitarismo no bíblico. Eso nunca ocurrió. Lo que vemos en los datos bíblicos es Dios el Padre o Dios y Padre. Esos términos aparecen 29 veces en el Nuevo Testamento. Como se ve en estos versículos como Gálatas 1:1, Filipenses 2, verso 11, etc. Dios el Hijo o Dios e Hijo aparecen 0 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Vamos a ver. Dios el Espíritu o Dios y Espíritu aparecen ¿cuántas veces? 0, 0 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué estructura explica mejor este dato? El unitarismo. Dios es solo el Padre. O el trinitarismo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál explica mejor que el 100% del tiempo se use Dios Padre o que Dios y Padre? Nunca se usan otros términos. En la tercera línea de evidencia que tenemos, son solo partes singulares del discurso en relación con Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando me refiero a contar partes singulares del discurso, estoy hablando de sustantivos, verbos y adjetivos. Todas estas diferencias, o mejor digo, todas estas diferentes partes del discurso, cuando son usadas en relación con Dios, siempre son singulares. Vemos en los datos bíblicos que hay más de 1000 partes singulares del discurso usadas para Dios o usadas en relación con Dios. Esto puede verse en Mateo 3:9, Lucas 1, verso 68, Hechos capítulo 10, verso 40, para los que toman nota. En Mateo 3:9, noten lo que dice. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. ¿Escucharon? Dios es alguien distinto al que está hablando. Dios está siendo narrado aquí en este texto como tercera persona, como alguien no presente en la narración, porque se usa el verbo, note, de tercera persona en singular. En Lucas 1:68, miren lo que dice. Bendito sea el artículo definido, ¿sí lo nota? Oh, el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En Hechos 10, verso 40, dice, pero Dios
le levantó al tercer día e hizo que se apareciera. Hay dos verbos de tercera persona en el tiempo, en el singular. ¿Sí notan? Dios le levantó al tercer día e hizo que se apareciera. Dios está haciendo qué cosa? Él es el que ejecuta esta acción de levantar a alguien. Él es el que lo hizo que se apareciera. Y como ustedes ya saben, Dios ha levantado a quién? A otra persona llamada Jesucristo. Ahora, ¿qué marco explica mejor estos datos? El unitarismo. Que Dios es un ser singular o persona. O el trinitarismo. Que Dios es tres personas. ¿Cuál explica mejor los miles de pronombres y verbos singulares usados? La cuarta línea de evidencia que Dios nunca ha sido llamado tres ni tres en uno. Dios siempre es llamado uno. Esta estadística es con respecto a toda la Biblia. Esto se puede ver en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, en Malaquías 2:10, Santiago 2:19, por ejemplo. En diferentes lugares a Dios se le llama uno o que Dios es uno solo. ¿O cuántas veces a Dios se le llama tres o tres en uno? 0 veces Dios es llamado tres o tres en uno. Ahora, ¿qué marco explica? ¿Qué marco lo explica mejor? El unitarismo, que Dios es solo un ser, o el trinitarismo, que Dios son tres personas en una esencia. Yo creo que la diferencia, como decimos nosotros, es abismal. No es como en las carreras de caballos, cuando peleó el moro contra el zaino, o el zaino contra el venado, que dicen, le ganó por una naricita. No, aquí el padre gana 97% contra 3%, y este 3% se lo dividen entre dos. Me pareció absolutamente impactante que Dios sea una Trinidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estadísticamente parece que el trinitarismo no era la comprensión que los autores bíblicos tenían. Los datos apoyan abrumadoramente al unitarismo, mucho mejor que al trinitarismo. Mi súplica a ustedes, trinitarios, a ustedes les estoy hablando, es que dejen que la mayoría, me refiero a la mayoría de textos, interprete a la minoría de textos y no al revés. No deberíamos usar uno o dos versículos aquí o allá para construir la teología. Deberíamos utilizar la mayoría para construir nuestra teología y dejar que ellos interpreten la minoría, como hemos visto hoy. Estadísticamente, el Dios de la Biblia es solo el Padre. Jesús dijo que Dios Padre es solo Yud Hei Bau Hei. ¿Dónde lo dijo? En el momento que él citó el Shema. Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Tenemos un canto de el Shema. Es uno de los cantos favoritos de los hermanos en los en vivos de TikTok. Y lo mismo dijeron los apóstoles. ¿Qué más necesitamos para comprender la verdad? Me sorprende que haya tanta gente que no pueda entenderlo. Ahora noten esta reflexión final. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Imagínense lo que pasaría si la Biblia hablara de Dios miles de veces en plural y mencionara a más de una persona de Dios varias veces y viniéramos los unitarios y dijéramos que Dios es uno. ¿Qué creen que pasaría? Se los dejo a ustedes a su criterio. ¿Qué creen que pasaría? Repito. Imagínense lo que pasaría si la Biblia hablara de Dios miles de veces en plural y mencionara a más de una persona de Dios varias veces y dijéramos
que Dios es uno, que hubieran unitarios, a pesar de la abrumadora evidencia que tuvieran los trinitarios. Y apareciéramos nosotros diciendo, Dios es uno, solo el Padre. ¿Notan ustedes qué pasaría? La balanza se inclinaría para el otro lado. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Se los dejo a su criterio. Espero que este estudio corto haya sido de mucho conocimiento y los textos de evidencia vayan a buscarlos por ustedes mismos. Paz a todos mis hermanos y nos veremos hasta el próximo estudio.